Hola amigos, y vamos a hablar sobre los síndromes rectoanales y comenzaremos hablando sobre las principales manifestaciones de estas patologías y son el dolor rectoanal, sangrado por hemorragia o hematoquesia, el prurito anal, tenesmo rectal, secreción o descarga purulenta o mucosa, el prolapso o masa, estreñimientos e incontinencia. Y dentro de las patologías que pueden ocasionar el dolor rectoanal vamos a ver las fisuras anales, el absceso perinal, también la trombosis hemorroidal, la proctitis infecciosa o inflamatoria, la proctalgia fugaz, el cáncer rectal avanzado. La proctalgia fugaz es el dolor rectal transitorio súbito intenso sin causa orgánica evidente de pocos minutos de duración que se autolimita. ¿Y por qué es importante distinguir entre una fisura anal aguda o crónica? Porque la aguda suele ser superficial, de evolución corta y con un potencial de resolución espontánea, mientras que la crónica se asocia a fibrosis, papila hipertrófica o mariscos y requiere tratamiento médico prolongado o quirúrgico. Dentro de las entidades que pueden generar proctitis o inflamación del colon están las infecciones como la gonorrea, herpes o clamidia, la radioterapia pélvica, enfermedad inflamatoria intestinal, el uso de enemas irritantes y la proctitis actínica post-irradiación. Dentro de los hallazgos clínicos que permiten identificar una gangrena de Fournier, tenemos el dolor perineal intenso, un eritema, edema y necrosis de la piel perianal, también fétido olor por infección polimicrobiana y crepitación o gas en los tejidos. ¿Cómo se debe actuar ante una gangrena de Fournier y por qué? Es una emergencia quirúrgica. Se requiere desbridamiento inmediato, antibióticos de amplio espectro y soporte vital. Su evolución es rápida y puede comprometer la vida. ¿Qué puede sugerir un sangrado rectoanal? Este puede reflejar desde hemorroides, fístulas hasta neoplasias y su color y características nos orientan hacia el origen. Por ejemplo, un rojo brillante de la sangre va a ser de origen distal. ¿Cuál es la causa más común de rectorragia? Las hemorroides internas y las fístulas anales son las causas más frecuentes. ¿Qué se entiende por hematoquesia? Un sangrado rojo brillante que se mezcla con las S y suele indicar un origen colorectal distal, ya sea en el recto o colon sigmoides. ¿Qué sugiere la presencia de candilomas? La infección por el virus del papiloma humano o VPH, especialmente en pacientes con actividad sexual anal. ¿Qué es el síndrome disentérico y cómo se altera con la defecación? Pues se caracteriza por una diarrea con sangre, moco, fiebre y tenesmo causado por una invaginación de la mucosa rectal. ¿Cuáles son las principales etiologías del prurito anal? Pues los parásitos como los oxiurus, la mala higiene, la dermatitis de contacto, hemorroides o fístulas, micosis, psoriasis y eczema. ¿Cuáles son los elementos de alarma en las manifestaciones rectoanales? La pérdida de peso, la rectorragia persistente, la masa palpable, también cambios en el ámbito intestinal y dolor que despierta al paciente por la noche. El pujo es un esfuerzo inútil para defecar, mientras que el tenesmo es la sensación de evacuación incompleta, a menudo dolorosa. ¿Cómo se diagnostica un bolo fecal? Este es por el tacto rectal, donde se observa una masa dura, impactada, que puede causar obstrucción o falsa diarrea, pseudodiarrea. Esta pseudodiarrea se denomina a una emisión de material líquido que rodea el bolo fecal impactado, pero no es una diarrea real. ¿Qué datos del interrogatorio permiten identificar la zona anatómica responsable del sangrado? Pues el tipo de sangrado, la localización del dolor, el tipo de evacuación, la relación con la defecación y los síntomas acompañantes como fiebre, secreción o prurito. ¿Cómo se manifiesta el síndrome hemorroidal? Pues por una rectorragia roja brillante, un prolapso hemorroidal, prurito, dolor si hay trombosis o prolapsos complicados. ¿Y qué se entiende por un marisco o una carúncula anal? Estos son repliegues cutáneos residuales posteriores a fisuras anales crónicas o hemorroides. Son indoloros. ¿Qué se conoce como un prolapso rectal? Pues una protusión de la mucosa rectal a través del ano y puede ser parcial o incompleto y producir incontinencia. ¿Qué evidencia la eliminación de esputo rectal? Pues un moco rectal, se asocia a proctitis, a tumores y también a síndrome del intestino irritable.
¿Cómo se manifiesta el estreñimiento y la incontinencia rectal? El estreñimiento por una dificultad para evacuar un pujo y heces duras, mientras que la incontinencia es la pérdida involuntaria de gases o materia fecal. En el examen físico rectoanal se deben buscar fisuras, hemorroides, masas, fístulas o secreción, también evaluación del tono del esfínter y lesiones dermatológicas. La inspección de la región anal se realiza de cúbito lateral izquierdo o posición genupectoral y deben separarse los glúteos, inspeccionar la piel, ano y presencia de lesiones. ¿En qué caso está indicado el tacto rectal? En la evaluación de una masa, dolor o tono esfinteniano, también por sangrado rectal, sospecha de fecaloma o estudio del varón con sospecha prostática. El tacto rectal está contraindicado cuando se sospecha de una fisura anal aguda dolorosa, una infección perianal activa severa por absceso y un trauma severo. La videofibrocolonoscopía está indicada en casos de sangrado rectal, cambios en el hábito intestinal, un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal o tamizaje de cáncer colorectal. Regina, de 68 años, viuda, con antecedentes de estreñimiento crónico, abuso de laxantes e ingestión de dietas carentes de fibra, refiere padecer un dolor rectal que se agrava con la defecación de heces duras y la presencia de sangre roja en poca cantidad que cubre la materia fecal. El dolor rectal que se agrava con lo que es la defecación orientan hacia el diagnóstico de fisura anal. La pérdida de sangre con la defecación sugiere la presencia de hemorroides, aunque debe descartarse otra patología mediante estudios endoscópicos. Ibi, de 30 años, con antecedentes de estreñimiento crónico, consulta porque desde hace 2 días luego de la defecación observa pequeñas gotas de sangre roja brillante sobre la materia fecal y el papel higiénico. No refiere dolor u otra sintomatología y en el examen físico es normal, si bien la inspección de la región perianal y el tacto rectal no pudieron realizarse debido a la negativa del paciente. En una persona joven con antecedentes de estreñimiento crónico, una hematoquesia indolora orienta con firmeza al origen hemorroidal del sangrado y se debe tranquilizar a la paciente explicándole el probable origen benigno del cuadro clínico y sugerirle la realización de una anoscopía que permita confirmar el diagnóstico. Petra, de 73 años, con antecedentes de diabetes, consulta por presentar una tumoración dolorosa en la región anal. Apareció hace 2 semanas y fue progresivamente aumentando de tamaño, así como la intensidad del dolor. En el examen físico se constata en la región perianal una tumoración rojiza, fluctuante, dolorosa y caliente que mide aproximadamente 3 por 3 centímetros. La presencia de una tumoración aguda, dolorosa, con crecimiento progresivo y signos inflamatorios orientan fuertemente a un absceso y se debe proceder a un drenaje quirúrgico a la vez que se toman muestras para exámenes microbiológicos e histológicos y se inicia el tratamiento antibiótico empírico.